Mientras los niños van a sus lugares de trabajo, de juego o lo que sea, vamos a estar, como siempre, de pie esperando la palabra del Señor para leerla. Hoy tenemos un gran grupo de niños. Es una bendición. Pero también es una bendición lo que acabamos de participar, como es estas preciosas alabanzas. Yo alabo al Señor por la vida de los hermanos que toda la semana trabajan para hacer posible esta preparación previa al mensaje. Los que traen sus instrumentos, las voces, sé de lo que significa hacer este trabajo para el Señor. Pero también estamos acá para escuchar esta palabra. Vamos a leerla y vamos a orar al Señor. Dios quiera que hoy nuestros corazones sean pero muy tocados, porque cuando la palabra de Dios habla, debemos decir: Señor, gracias, porque ella me toca y esperamos que nos toque. Lucas capítulo 4, todavía estamos allí, vamos avanzando. Versículo 16, vamos a leer hasta el versículo 30. Ustedes me van a acompañar en una parte que les voy a pedir allí. Lucas 4, usted debe tener su Biblia. Usted vino a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, y es bueno que usted tenga su Biblia, se sumerja en ella, escuche la palabra y le diga: Señor, esta palabra es para mí hoy, quiero que me hables. Otra vez Lucas 4, versículos 16 en adelante dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Lean conmigo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Repitan conmigo esa frase: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ese es el tema que traigo para hoy. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él le dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la región. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, vean la diferencia ahora, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Vamos a orar. Dios, qué preciosa palabra es tu palabra. Cuánto gozo nos da oírla, leerla, pero más aún cuánto gozo nos da poder entenderla. Oro esta tarde, amado Dios, que por medio de tu Espíritu Santo tú nos ayudes a entender esta palabra. Señor, necesitamos esta palabra que ha sido ya dejada por tantos años, tu palabra, pero que sigue teniendo el mismo mensaje de ayer, de hoy y de siempre. Y en esta hora, Señor, oramos para que
esta palabra pueda hablar a mi corazón. Si he venido esta tarde con una tremenda carga en mi corazón, que tu palabra me ayude para que mi carga sea menos pesada. Si he venido con conflictos muy dentro de mi corazón, en mi vida, sea a nivel personal, familiar, con mi esposa, con mis hijos, cualquiera sea, Señor, necesito que tu palabra me hable, me toque. Pero aún más, Señor, si he venido esta tarde con un corazón quizás endurecido por las cosas que la vida misma me da, Señor, que tu palabra me quebrante, que sea el martillo que quebrante mi corazón esta tarde. Cualquiera sea mi condición, me preparo para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermano, muchas gracias. Me gusta el estilo de Lucas, lo he venido diciendo varias veces. Quiero enfatizarlo porque me gusta el estilo de Lucas. ¿Por qué digo esto? Porque él simplifica algunos textos como estos que leímos, los primeros, pero luego abre un espacio para dedicarle a Jesús. Al fin y al cabo, es su visión, presentar a un Jesús. Le he dicho que Lucas tiene la misión de presentarnos a Jesús como el Hijo del Hombre, el hombre encarnado. Y aun cuando los demás evangelistas, escritores, le dan a Jesús el espacio, a mi manera de ver, Lucas se encarga de magnificar, pero más que eso, pensando en que fuera algo que no, los demás nos escribieron, es en ampliar los conceptos, los momentos, la historia acerca de él. Él comienza diciendo que Jesús vino lleno del Espíritu Santo. El domingo pasado el pastor Cristian nos habló acerca de la tentación de Jesús. Y es interesante que ahora el texto dice que él, viniendo entonces en esa condición, vean lo que dice el versículo 14, volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y ya su fama no podía pararse. Dice el texto que su fama era muy grande. Él acostumbraba a ir y enseñar en la sinagoga. El asunto es que llegó a esta sinagoga, la sinagoga de Nazaret. Para los hermanos que quizás escuchan por primera vez la palabra sinagoga, quiero decir que la sinagoga fue lo que reemplazó en un sentido el templo para la enseñanza. Eran unas casas amplias, unos lugares donde por supuesto tenía la característica de un templo, pero era más pequeño. Y Jesús, dice el texto, que acostumbrando a hacer eso, entonces fue a ese lugar de Nazaret para presentar nada menos y nada más que el programa ministerial, si lo llamamos de esa forma, que fue profetizado por Isaías, allá en Isaías 61, versículo 2. Los versículos que leyó, el pasaje que leyó, es precisamente de Isaías 61, 1 y 2. Aquel tuvo que ser un momento maravilloso, extraordinario. Yo quiero que se lo imaginen a Jesús allí en la sinagoga. Jesús tenía 30 años exactamente. Y esto lo hace aún más interesante porque se decía que a los 30 años, cuando en el caso de los hombres judíos, por ejemplo, los sacerdotes eran presentados o comenzaban su ministerio a los 30 años. Y Jesús, precisamente, como maestro, como rabino, comienza su ministerio a los 30 años. Así que allí tenemos en la sinagoga la figura, la presencia de un joven de 30 años que va a impactar de tal manera con lo que va a decir, con lo que va a traer y por las reacciones que va a haber en este pasaje. Jesús va a predicar el sermón más corto de su vida y con eso va a arrancar su ministerio. Su sermón simplemente lo presenta en esos textos que leímos. ¿Y cuál fue la esencia de su sermón? ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Cuáles fueron sus palabras? ¿Cuál fue su explicación? Pudiéramos resumirlo de esta manera. Su sermón simplemente es esto: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy el Evangelio encarnado, yo soy las buenas nuevas que ustedes esperaban. Por supuesto, ninguno de ellos estaba esperando que un rabino, que uno de los maestros de ese momento dijera semejante o explicara esto o se expresara de esta manera diciendo yo soy el Mesías. Estaban acostumbrados a escuchar explicaciones de un texto
explicaciones de las Escrituras, pero nunca habían escuchado que alguien dijera: yo soy el Mesías. Esto es lo que va a ser interesante este pasaje. Esto es lo que va a ser interesante esta Escritura. ¿Por qué razón? Porque en ese lugar hubo una reacción. Una reacción primero de gozo, de alegría. Se maravillaron al escuchar a ese hombre de 30 años hablar como hablaba. Pero por otra parte, dice el texto que ellos reaccionaron con gran ira, tanto así que querían lincharlo antes que comenzara el ministerio. Así que tenemos todo este cuadro para que hablemos esta tarde, para que pensemos en el ministerio que va a iniciar Jesucristo. Diríamos en el programa ministerial. No, voy a pensar en la palabra programa de gobierno, pero lo de él no fue un gobierno, simplemente fue un ministerio, su programa ministerial. Lo vamos a ver aquí. ¿Cuál es el interés que tiene este mensaje para nosotros? Mostrarnos varias cosas. Por un lado, llevarnos a la necesidad personal del evangelio. Vayan y vean el versículo 16. El versículo 16 del pasaje que estamos leyendo. Y en ese pasaje encontramos esta frase: en el día de reposo entró en la sinagoga, y subrayen esta frase, conforme a su costumbre. Entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Esta frase es significativa porque Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y según esa costumbre, entonces el texto nos dice que para él era algo, diríamos, muy suyo el ir a la casa del Señor. Jesús, acuérdense que hace poco estuve hablando de él cuando tuvo 12 años y entró en el templo. Cómo se cumplieron varias cosas a esa edad. Pero aquí lo vemos otra vez entrando a la sinagoga. Era su costumbre, era parte de su vida. Ahora la vemos allí como parte de su rutina. Él iba toda la semana. Es más, se dice que en aquel entonces la sinagoga no solamente estaba abierta los sábados, sino también toda la semana. Y me llamó la atención esto porque se dice que de lunes a viernes habían diferentes, diríamos, periodos donde los judíos iban a escuchar a un maestro explicar la palabra de Dios, explicar la ley, por ejemplo. El asunto es que el texto nos dice que él acostumbraba ir a ese lugar los sábados, el día del Señor. ¿Por qué decimos esto? Porque Cristo le dio importancia, una importancia extrema a las cosas del Señor y a la casa del Señor. Yo creo que si hay una lección que nosotros vamos a escribir de este pasaje, es la importancia que tiene la casa de Dios para mi crecimiento espiritual, para mi desarrollo espiritual. Dicho de otras maneras, Jesús no concibió su vida espiritual, su desarrollo espiritual, sin la conexión con la casa de Dios, sin la conexión con una sinagoga, por ejemplo, como es este caso. Jesús no fue como quizás alguno de nosotros que dice: bueno, yo pues voy a la iglesia cuando me parezca, cuando realmente crea que pueda ir. Para Jesús el hecho de ir a la casa del Señor no estaba diríamos, sujeto a ciertas circunstancias de la vida. Al contrario, para él era esto su vida. Era una riqueza espiritual el estar en la casa del Señor en el día que se había señalado para eso. Dice que era su costumbre, era su anhelo, su deseo estar allí. Y hermanos, cuando uno ve toda la vida de Jesús, que a los 12 años fue presentado, fue llevado allí, por supuesto María y José se encargaron de transmitir a él todas estas enseñanzas. Él estaba familiarizado con la rutina de la sinagoga, del templo, de manera pues que hacer esto para él era una costumbre, pero una costumbre maravillosa. Me llama la atención que a veces la palabra costumbre para algunos como que no es tan bien vista. Quizás dice: bueno, yo no quiero ir a la iglesia, estar en la casa del Señor por una mera costumbre. Pues por supuesto en el caso de Jesús no fue eso. Y la pregunta es, hablando en estos términos, ¿hasta dónde nosotros entonces, tomando el ejemplo de Jesús, amamos, anhelamos, deseamos estar en las cosas del Señor, en la casa del Señor, en el día del Señor, participando de esto? Esa sería la pregunta que nos hacemos acá.
Pero vayan al versículo 21, vamos a ir saltando allí para ver varias cosas que son interesantes acá. El versículo 21 nos dice que cuando él lanzó esto, habló de lo que vamos a hablar más luego. Abrió el rollo, es un rollo que contenía, por supuesto, una palabra profética de Isaías. Cuando lo abrió, él dijo esto: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora yo quiero que me sigan, por favor, porque vamos a ver varias cosas respecto a este tema, porque él nos está revelando en este caso el evangelio, su evangelio. Y los que estaban allí presentes otra vez estaban asombrados de que él dijera ese rollo que abrió y que lo leyó delante de ellos, diga: hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes, delante de vosotros. Piensen lo siguiente: Jesús durante su vida había ido a la sinagoga, había oído en la sinagoga, quiero decir, muchos sermones. Se dice que además del día de reposo, entonces, ellos estaban acostumbrados a oír mucha palabra. Y el tema dominante de las sinagogas, ¿sabe cuál fue? ¿O cuál era? La esperanza del Mesías. Cada vez que ellos se reunían, estaban en la expectativa: ¿qué escritura nos va a revelar al Mesías? ¿Qué profecía? ¿Qué palabra del Antiguo Testamento? Porque era el que usaba. Y entonces estaban en esa expectativa. Hay un joven de 30 años allí que abre la Biblia, abre el rollo y lee exactamente en Isaías. Y él dice lo que dijo antes y dice: esta palabra, hoy esta palabra se ha cumplido delante de ustedes. Entonces, cuando uno ve esto, pensando en la expectativa mesiánica, donde Jesús enfáticamente habla de esto, entonces ellos dicen o pudieran pensar: pero ¿cómo es esto? ¿Cómo puede pensarse que tú eres el Mesías? Porque no es el Mesías que estamos esperando. Y esta es la parte interesante de todo este pasaje. La expectativa, por supuesto, era tener un descendiente de David, porque decía la profecía, la palabra del Señor decía que el Mesías vendría de David. Entonces cada vez que ellos se reunían estaban esperando dónde se conecta la vida del Mesías con David en este caso. Pues allí está alguien que viene precisamente para revelarles esto. Ellos esperaban un Mesías totalmente distinto al que vieron. Porque el Mesías que ellos esperaban era un Mesías guerrero, un Mesías que venía con una espada, un Mesías que venía con un ejército, un Mesías poderoso que venía precisamente para pelear. Venía para pelear. ¿Contra quién iba a pelear? Pues con los romanos, porque los romanos eran el pueblo que le estaba en ese momento gobernando, que estaban dominados por él. Pero el Jesús esperado aquí no fue eso. Entonces uno se pregunta: ¿era Jesús el Mesías en ese momento? Bueno, pudiera decir uno sí y no. Porque para algunos, y por eso lo elogiaron al principio, lo veían como que probablemente. Por eso se admiraban cuando él comenzó a predicar, a enseñar. Pero por otra parte, entonces, ellos no lo vieron como el Mesías. Ahora, lo que quiero enfatizar en esta parte es esto. Más adelante Jesucristo va a decir que el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido, de acuerdo a Lucas 19:10. Entonces, en toda esta parte, repito, él dice: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Unos reaccionaron, dijeron: qué bueno, aquí está, ha llegado. Pero otros, por el contrario, entonces tuvieron otra reacción. ¿Por qué tuvieron otra reacción? Porque no era el Mesías que esperaban. Ahora, hermano, ¿a dónde quiero llegar con esto para aplicarlo en este contexto? Cada vez que nosotros nos reunimos, como un día de hoy, nosotros, por supuesto, no estamos esperando si Jesús es el Mesías, porque ya lo creemos, ya lo hemos aceptado, lo tenemos en nuestro corazón. Pero ¿sabe cuál debe ser la expectativa de una iglesia cuando los hermanos se reúnen en una iglesia? La expectativa es que ese Jesús, que ya está declarado como Mesías, nosotros esperamos. Pero no para hacer lo que hizo al principio, porque ya lo hizo, ya murió, ya se entregó por nosotros. Pero sí que Él vendrá entonces para levantar a su iglesia, para levantar a su pueblo,
para levantarnos a nosotros como sus hijos es muy diferente. Entonces nosotros sí esperamos a este Mesías. Pero otra vez, no como Israel lo esperó. Israel definitivamente no aceptó ese Mesías porque no era el Mesías que venía de David, ese Mesías guerrero, ese Mesías que venía para librarlos, por supuesto, de la esclavitud, del dominio de los romanos. Entonces, ¿qué otro aspecto nos va a mostrar esto? Esta presencia allí de Jesús nos va a mostrar la universalidad del Evangelio. Ahora, aquí vamos a entrar en un asunto que es extremadamente importante para nosotros. ¿Por qué razón? Porque Él va a hablar de cosas aquí que ellos quizás no habían pensado en eso. Como dije al principio, Él acostumbraba a ir a la sinagoga y allí pues se manifestó de esa manera. Les dejó claro a todos que Él amaba la casa del Señor. Más adelante va a decir, cuando ya va a ser crucificado, que la casa del Señor, la casa del Señor es casa de oración, a vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y aquí tenemos entonces a un Jesús que viene a la sinagoga, que se manifiesta de esa manera, pero hermano, nos va a mostrar un mensaje universal. ¿A dónde quiero llegar? Vayan al versículo 23. Miren lo que dice el versículo 23. Dice el texto allí: y Él les dijo, sin duda me diréis este refrán. ¿Cuál refrán? Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Ahora es interesante esto, porque Jesús sabía de antemano que la gente que está allí no va a tener el concepto adecuado de Él como Mesías, como estoy manifestando. ¿Por qué razón? Primero, porque Él está en Nazaret. Resulta que en Nazaret es el pueblo donde Él nació, donde se crió. Él nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Entonces en la mente de estas personas está alguien que lo vieron crecer, vieron cómo se desarrollaba, se manifestaba, se asociaba con los jóvenes. Y ese era el concepto que él tenía. De repente él dice, no, yo soy el Mesías. Jesús se adelanta y le dice, sí, yo sé que ahora me van a decir, médico, cúrate a ti mismo. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús con esto? Le estaba diciendo, yo sé que ustedes que me conocen y que saben quién soy, ustedes no van a creer que yo soy el Mesías. Y hermano, hay algo interesantísimo acá, porque lo más difícil de convencer es a alguien que siempre te ve que eres el mismo, pero de repente tú cambias y dices, no, yo soy ahora esto. Pues dice, ¿cómo así que has cambiado? Pues sí, cambié, soy diferente. En el contexto que estamos hablando, Jesús le dice, sí, yo soy el Mesías. Ustedes simplemente no creen esto, pero así es. Y fíjense que les pone entonces dos ejemplos que son sumamente interesantes. Él dice, ¿se acuerdan de Elías? Sí, nos acordamos de Elías. Cuando vino la gran hambre que él mismo profetizó por 3 años, él fue a una viuda de Sarepta, de Sidón, pero no fue a las viudas de judías, del pueblo de Israel, porque era plan de Dios llevarla a esa viuda para que lo alimentara, pero no era judía. Entonces pone ese ejemplo, pero también pone otro ejemplo, el caso de Eliseo. ¿Cuál fue el ejemplo de Eliseo? Dice, durante ese tiempo había muchos leprosos en Jerusalén, en Judea, en todo ese lugar de los judíos. Sin embargo, Eliseo sanó no a un leproso judío, sino a un leproso de Asiria, de Siria. Entonces era completamente distinto a su pueblo. Entonces, ¿por qué Jesús trae estos ejemplos? Para ilustrar, mis amados hermanos, amada iglesia, que Él había venido no solo para ser el Mesías de Nazaret, de los judíos, sino el Mesías de todo el mundo. Para ilustrarnos desde el principio que su mensaje era para todos nosotros. Israel piensa y creo que pensará que es la única nación en el mundo donde Dios obra y actúa. Y ese concepto de ese nacionalismo, de ser un país único en el mundo,
les llevó a pensar en efecto que el Mesías era para ellos solamente, que no podía concebirse a un Mesías que viniera para otra parte. Ustedes se acuerdan del profeta Jonás, seguramente se acuerdan del profeta Jonás. ¿Sabe usted cuál fue el problema del profeta Jonás? ¿Y por qué tuvo una rebeldía hasta el final? Si hay un profeta rebelde en la Biblia, se llama Jonás. Tanto así que la Biblia lo habla como el profeta que más se enojó en la Biblia. Pero ¿sabe por qué él hizo eso? Porque él pensaba que el Dios de Israel no podía salirse de sus fronteras, que los únicos salvos eran el pueblo de Israel, los judíos. Pues interesante que ellos tenían ese concepto y Jesús ahora les dice, sí, yo sé que ustedes me van a decir esto, pero a ustedes se les olvida, repasando la historia, que dos profetas, Elías y Eliseo, tremendos profetas del Antiguo Testamento, ellos se dedicaron a sanar y a obrar en vidas que no eran netamente judías. Por lo tanto le está diciendo, ahora que estoy con ustedes, no pueden verme solamente que he venido para estar con ustedes. Yo he sido enviado para pastorear las ovejas del Señor. Y las ovejas del Señor están también en otros corrales, en otros lugares, no solamente de los judíos. Bendito sea su nombre, porque nosotros ahora entendemos que el Cristo del cual hablamos es un Cristo universal, que su evangelio es universal, que su evangelio es para todas las personas. Y nosotros somos objeto de ese mensaje. Ellos sabían que la bendición de Abraham venía para todas las naciones, pero no lo habían entendido. Entonces, ellos sabían y se preguntaban por esto, analizaban, pensaban, no puede ser que el Mesías que esperamos también venga para otras personas, es para nosotros. Cuando uno analiza esto, Jesús dice, sí es verdad, yo sé que no voy a tener el mismo honor entre ustedes si estuviera en otro lugar. Quizás Jesús va a pensar, me voy a ir a otros lugares y me van a seguir, otros me van a seguir. Y hermanos, cuando uno ve el ministerio de Jesús, eso fue lo que comenzó, eso fue lo que se originó, lo que se dio. Uno ve en el ministerio de Jesús yéndose a los samaritanos, a los soldados, tocando otras vidas, llenando otros corazones. ¿Qué nos muestra todo esto? ¿Qué nos ilustra todo eso? Otra vez, que al final Él dice, ustedes no me van a recibir, ustedes me van a rechazar, pero ¿sabe qué? Aquellos que me reciban, a los que creen en su nombre, les daré la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Juan va a poner un texto eso, cuando dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros somos parte de ese pueblo. El pueblo que le rechazó, los judíos, entonces Él se fue y Él murió y se entregó por todos nosotros. Y aquí hay algo maravilloso, porque nos muestra entonces que hay un evangelio que es universal. No es un evangelio solamente para algunos, sino un evangelio para todos. Bendito sea el día cuando tú y yo conocimos a ese Salvador eterno, a ese Salvador universal que se dio por todos nosotros. Ahora vean el versículo 30. Vamos a dejar el texto de la profecía para tratarlo específicamente. Pero mira lo que dice el versículo 30. Mas Él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Cuál fue la situación? Otra vez, algunos estaban maravillados, estaban sorprendidos, quizás estaban como pensando, pero es verdad, este es el muchacho que se crió aquí en Nazaret que está diciendo esto. Y sus palabras le llenaron de alegría, estaban asombrados. Pero otros reaccionaron de otra manera. Entonces este versículo es interesante, porque cuando ellos se dieron cuenta que Jesús no era el Mesías esperado, aunque habló de la profecía, es interesante esto, no cabía en la posibilidad en sus mentes oír a un Mesías que pudiera salvar a otros. No cabía en sus mentes. Fíjense lo que dice, interesante, dice,
las palabras maravillados, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Estaban maravillados. ¿Qué pasó entonces? Los judíos escucharon otro evangelio. ¿Cuál fue el evangelio que escucharon ellos allí? Pues un evangelio que no solamente era para ellos, sino para otros. Los judíos pensaban en ese momento que el evangelio de las buenas nuevas, que es lo que significa el evangelio, era para gente de la élite, de la clase, para ellos, no para gentiles, sucios, despreciados, como era el concepto que tenían ellos de los gentiles. Sin embargo, aquí vemos a un Jesús actuando de otra manera. Los versículos 28 al 29, hubo un rechazo absoluto y total. Lo agarraron. Imagínense el momento, la escena, en la sinagoga. Él predicó el mensaje más corto que pudo predicar, pero con esa esencia. Se sentó. Todos estaban ahí, algunos asombrados, maravillados, pero otros comenzaron a llenarse de ira. Y aquellos que se llenaron de ira lo agarraron entonces. Lo agarraron y lo sacaron y se lo llevaron para derrumbarlo, para matarlo. Pero hermano, qué interesante estas palabras. Dice, mas él pasó en medio de ellos y se fue. A mí me llama la atención este pasaje por lo siguiente. No era el tiempo todavía para que Jesús muriera. Además, no iba a morir de esa manera. Por lo tanto, en medio de la euforia de lo que iban a hacer, él simplemente se salió de ese lugar. Salió de ese lugar porque él sabía que el Padre estaba desarrollando su programa ministerial y apenas lo comenzaba. Apenas estaba desarrollando su ministerio. Por otra parte, amada iglesia, el mensaje de Jesús fue un mensaje de paz. Entre los apóstoles hubo uno que lo malentendió cuando él dijo, si alguno de ustedes no tiene espada, vaya y compre una. Al momento cuando él iba a morir, y Pedro fue y compró una. Y ya sabemos lo que pasó después. Hermanos, Jesús no vino para liderar a sus discípulos con una espada para combatir a los romanos. Él no vino para eso. Al contrario, él vino precisamente para dar su vida. Así fue como lo hizo, dar su vida por nosotros. Yo quiero dejar dos aplicaciones en esta parte antes de entrar a la otra. La primera aplicación es esta. Hay en este pasaje dos tipos de oyentes. Ojalá usted esté en lo que voy a mencionar, uno de esos oyentes, y no lo otro. Unos a quienes el mensaje de Jesús les causa admiración y les gusta. Hay otros para quienes la palabra de Jesús les irrita, les incomoda. ¿Por qué digo esto? Porque de repente nos gusta escuchar un evangelio para nosotros solamente, para mis necesidades, que me cubra, que me llene. Yo vengo a la iglesia con esa expectativa, pastor, quiero escuchar una palabra que me aliente, que me ayude. Pero usted viene todos los domingos con esa misma expectativa, con ese mismo anhelo, con ese mismo deseo. ¿Qué tal si un día usted escucha una palabra que no lo alienta de esa manera, sino que lo toca de otra forma, que lo quebranta, que lo irrita, que le produce otra cosa? ¿Cómo reaccionaría? ¿Cómo sería su actitud? Pues hermanos, estamos en presencia de eso. Jesús predicó un mensaje corto. Algunos se maravillaron, pero otros se irritaron. Y hermanos, si la palabra de Dios me irrita, me levanta de otra manera, hermanos, yo debo darle gracias al Señor. ¿Sabe por qué? Porque es la palabra de Dios. Y esa palabra la necesitaba y la necesito. Aun cuando de momento esa palabra me toque, me hiera, me golpee, indistintamente de cómo estoy allí buscando al Señor. Yo necesito una palabra que me aliente, es verdad. Pero sabe, hermano, yo necesito una palabra que me quebrante. Porque si la palabra me quebranta, entonces yo estoy en la mejor condición para ser un mejor cristiano. Pero si la palabra solamente me alienta y me alienta y me alienta, y yo sigo con mis cosas espirituales, sigo batallando, sigo con cosas en mi corazón, en mi vida que no cambio, yo necesito una palabra que me quebrante realmente, que me tumbe, que me haga ver realmente mi necesidad. Otra aplicación es esta. ¿Qué hubiese pasado
si el Mesías que vino solamente hubiera sido para Israel? Bueno, hermanos, simplemente ese Mesías podía llenar una expectativa profética para un grupo, mas no según la expectativa de Dios. ¿Qué pensamos nosotros al respecto? Bueno, lo que necesitamos entender es que Dios tuvo misericordia para el mundo, porque el Hijo que nació, aun cuando vino de los judíos y vino para su pueblo, al final ese Mesías, quiero decir, fue para todos. La verdad de todo este pasaje, hermanos, es enseñarnos entonces que el Jesús que hemos conocido es un Jesús para todos nosotros. Y es un Jesús que nos llena en todas nuestras necesidades. Es el Jesús que anhelábamos. Es el Jesús que esperábamos. Pero por otra parte, hermano, lo lindo de este pasaje, y es el corazón de lo que quiero ahora explicarles, es el tipo de mensaje que vino a traer Jesucristo. Como dije, fue un mensaje corto, muy corto, pero escuche este mensaje. ¿Cuál fue el mensaje? Escúchelo otra vez. Lo voy a leer todo y le voy a explicar algunas cosas. Para cualquiera sea su necesidad, cualquiera sea su condición, escuche el mensaje de Jesús para tu vida en esta tarde. Escuche lo que dice. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y termina diciendo, a predicar el año agradable del Señor. Hermanos, qué mensaje. Qué mensaje tan importante para nuestras vidas, porque todos nosotros estamos incluidos en este mensaje. Todos nosotros somos pobres espiritualmente hablando, o hemos sido pobres espiritualmente hablando. Todos nosotros hemos sido hombres y mujeres con un corazón quebrantado. Todos nosotros hemos sido hombres y mujeres ciegos. Todos nosotros hemos sido oprimidos en algún momento. Pero la buena noticia es que Él vino a predicar el año agradable. Y ese es el año, es el mensaje que trajo para nosotros. Déjenme desglosarlo de esta manera. Mi último pensamiento es, esto es para mostrarnos la eficacia poderosa del Evangelio. Dice que me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Hermanos, hay unas buenas nuevas para todos. Ese es el Evangelio. Pero cuando Jesús comenzó su Evangelio, bajo la unción del Espíritu Santo, lo llevó a los pobres. ¿Por qué a los pobres? ¿Cuáles pobres? Cuando pensamos en los pecadores del mundo, debemos considerarlos de la siguiente manera. ¿Cómo se consideran? De esta forma. Pueden ser ricos, pueden ser libres, pueden no tener ninguna enfermedad física y mucho menos ceguera, y pueden parecer estar en la cima del mundo, eminentemente exitosos, pero el hecho es que cualquier pecador es pobre, aunque tenga riquezas. Cualquier pecador es pobre, aunque tenga fama. Cualquier pecador es pobre, independientemente de las cosas materiales que posea. Jesús dijo estas palabras. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. El Evangelio significa buenas nuevas, y esas buenas nuevas fue precisamente para los pobres. Pero además dice que fue enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Esta palabra me encanta, yo sé que a usted también le va a gustar. Porque Jesús fue ungido para ser enviado a sanar a los que tienen un corazón roto, corazón quebrantado, un corazón que por las razones que hayan sido de este mundo, los ha llevado a esa condición, a ese estado. Yo no sé si esta tarde estoy hablando con alguien que ha llegado a esta iglesia con un corazón roto. Hay algo que le ha pasado. Hay algo que está en su vida que no puede avanzar. Siente que su corazón se ha dividido. Está en pedazos. Pues déjeme darle la buena noticia. Y la buena noticia es que Jesús vino
no para remendar ese corazón. Jesús vino para sanar ese corazón. Como algún médico no puede hacer esto. Miren, los médicos que sabemos que nos tratan los corazones, nos abren y nos hacen un trabajo ahí interno. En mi caso particular lo hicieron. Pero este corazón roto del cual estamos hablando aquí tiene un solo médico. Y ese médico se llama Jesucristo. No hay otro que pueda sanar el corazón como Jesucristo. No hay otro. Es verdad que hoy tenemos trasplantes de corazón. Pero ¿quién podrá curar un corazón decepcionado, traicionado, herido por alguna falta? ¿Quién puede curar ese corazón? Hermano, le tengo la buena noticia que Jesucristo dijo: yo he venido para curar, para sanar esos corazones heridos. El mundo de ayer sigue siendo el mismo de hoy. Hay muchas cosas que quebrantan el corazón por ser el centro de nuestros sentimientos. Y solo hay un médico para ese mal, otra vez, se llama Jesucristo. La frase "me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón" debe llevarnos a recordar la preocupación de Dios por nuestro estado interno. Déjeme decirle esto, amada iglesia, amados hermanos, amados amigos que nos visitan. Dios está interesado en tu corazón. Nosotros vemos la apariencia, más Dios ve el corazón. Dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La misma palabra dice, solo Dios puede conocerlo. Otra vez esta tarde, quizás tú estás aquí con un corazón roto, quebrantado. La noticia maravillosa es que Él vino para sanar tu corazón. Tú no tienes que seguir con un corazón de esa manera, porque un corazón roto, corazón dividido, es un corazón que no logra vivir en paz. No hay paz en esa vida. Pero hermano, contrario a esto, un corazón sanado es alegre, es renovado, lleno de frutos de alabanza y de bendición para otros. Cuando alguien conoce la salvación en Jesucristo, ese corazón está sano. Por eso canta el Señor con gozo, con alegría. Viene a la iglesia con entusiasmo. Todas las cosas las hace porque tiene un corazón sanado. Ya no siguió en esa condición, postrado en esa condición. Pero déjeme darle otra buena noticia, que Jesús vino también para dar vista a los ciegos. Voy a mencionar dos casos interesantes. Muchos casos en la Biblia donde Jesús fue el sanador de los ciegos. ¿Se acuerdan del ciego de Bartimeo? Uno de esos tantos ciegos. Que decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús les acercó y le dijo: ¿pero qué quieres que te haga? A veces uno se pregunta, ¿pero acaso Jesús no sabía lo que tenía que hacer? Él dijo que reciba mi vista, porque por muchos años nací ciego, necesito la vista. Pero hubo otro caso interesante donde Jesús, donde Jesús sanó a otro ciego. Lo sanó de otra manera. Dice que agarró saliva, una cosa bien extraña, y la envolvió con lodo, se la puso en los ojos y dice: anda, ve al estanque Siloé y lávate. Y dice que fue y regresó, medio veía. Y le hizo otra vez la operación. Y fue entonces, y por supuesto finalmente vio. A veces me pregunto, ¿acaso Jesús no podía haberle dicho: mira, sánate, o sea, te sano, porque para eso vine? Pero en todas estas cosas hay algo maravilloso, y es que Jesús siempre es como humano al fin. Él también esperaba la reacción de nosotros para que Él operara un milagro. En esa historia de Juan 9, dice la Biblia que los fariseos comenzaron a cuestionarlo. Dijeron: ¿quién te sanó? ¿Quién te abrió los ojos? Él dice: yo no sé quién fue. Lo que yo sí sé es que yo era ciego, pero ahora veo. Eso es. A mí no me importa quién me sanó, yo estoy sano. Y hermano, la buena noticia es que Jesús en ese pasaje dice: hay ciegos que son peores que ese. Y son los ciegos que no quieren ver. Son los ciegos que están en presencia de un Salvador como Jesucristo y lo rechazan. Esos siguen siendo ciegos. La palabra de Dios nos dice que Él nos sacó del mundo, de esa ceguera, de esa oscuridad,
y nos trajo al reino de su amado Hijo. Mi penúltimo pensamiento es que Él vino a poner en libertad a los cautivos y oprimidos. Ahora, hermano, por favor, sígame aquí en esta última parte. Pues cuando yo analizo el programa ministerial de Jesús, y Él habla de esa forma todo lo que vino a hacer, y lo cumplió, exactamente lo cumplió. Él llega a esta parte y habla de los oprimidos, cautivos. Y hay algo que me llama la atención aquí. El pecador también puede ser visto como un prisionero. Esta metáfora, quiero decir, que describe a la misma persona, es un pecador perdido. La buena noticia es que el Mesías vino para proclamar liberación, cuya palabra equivalente es perdonarlos. La razón por la que alguien está en prisión es porque alguien le puso en esa prisión. Cuando usted piensa en los presos, bueno, hay presos que están injustamente presos. Nosotros tenemos historia de eso. Pero la mayoría están allí pagando una pena, un castigo. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús vino para sacar a esos prisioneros de esa cárcel y darles libertad. Una de las palabras preciosas de Jesús es aquella que dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él vino, dice la Biblia, para sacar a aquellos que estaban en sus delitos y pecados. Esta esclavitud lleva hasta el pozo de la desesperación a algunos, y por eso algunos dicen: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Porque es tan grande el pecado, es tan grande la opresión, es tan grande la condición que están en esa posición, oprimidos. ¿Por quién están oprimidos? Por el pecado, por el diablo, por el mundo. Están oprimidos. Y hermanos, el único que los puede liberar y sacar de esa opresión se llama Jesucristo. Al final Él dice: he venido a predicar el año agradable del Señor. Nosotros hemos sido bendecidos al saber que ese año agradable que Él vino a predicar también nos ha tocado, nos ha llegado. Somos parte de eso. El año agradable del Señor significa que Dios nos da otra oportunidad, otro chance para que nosotros le conozcamos. Él es el Dios de otra oportunidad. Él vino a predicar el año agradable. Él vino a predicar y a decirnos: yo he venido para que tú tengas una vida, pero no cualquier vida, sino una vida abundante. Jesucristo entonces no era un simple carpintero, como dijo la gente de Nazaret. Y como diría después Natanael: ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De ese lugar puede salir algo bueno?, refiriéndose a Jesús, su condición. La verdad sigue siendo esta: Jesús vino para que todos los hombres pudieran quedar libres de sus ataduras, libres de su condición, porque Él vino precisamente a hacer esto. Yo quiero concluir esta tarde diciendo lo siguiente. Jesús predicó su mensaje. Estaba acordando esta semana cuando preparaba este sermón, que a los 16 años me tocó predicar mi primer sermón. Y siempre digo que yo no supe lo que dije, ni la iglesia tampoco supo lo que dije a los 16 años. Pero interesante que yo me arriesgué ese día a hacer una invitación, como mi pastor lo hacía, y hasta hoy se cuenta de alguien que se convirtió en ese sermón, que yo no supe lo que dije, no sé qué supo la iglesia, y alguien se convirtió al Señor. Ahora, ¿por qué traigo a colación esto? Porque este es el primer mensaje que Jesús predicó a los 30 años, digo, hablando en la sinagoga. Y hermano, el mensaje de Jesús tuvo dos efectos. Uno fue de admiración y el otro fue de rechazo. Él dijo: hoy, qué lindo esto, se ha cumplido esta palabra entre nosotros, entre ellos y nosotros. Es como si dijera: ustedes acaban de escuchar la misión del Mesías. Y la misión del Mesías
fue expuesta ya o fue dicha por Isaías 62 y ahora la expongo, la digo. Ustedes han estado esperando ese Mesías. La generación que ve el día que llegó el Mesías son ustedes. Los antepasados quisieron ver esto que ven ahora. Ustedes lo tienen. Este es el mensaje. Lo han escuchado. Yo quiero decir esta tarde lo siguiente. Ustedes también y nosotros hemos escuchado esa palabra. La pregunta va a ser, ¿cómo reacciono a esta palabra? ¿La acepto o la rechazo? ¿Hasta dónde el mensaje, este mensaje, que tiene que ver con los oprimidos, con los ciegos, con los que están en esta condición, y yo me identifico como uno de ellos, lo acepto o lo rechazo? En aquel tiempo, dice la Biblia que Jesús se fue. ¿Y sabe lo lindo de todo esto? Dice inmediatamente, dice ese mensaje la próxima semana, que Él descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Se fue y siguió predicando. Los que escucharon y recibieron el mensaje fueron bendecidos. Los que le rechazaron hasta el día de hoy, tengo que decir tristemente, están perdidos y estarán perdidos para siempre. Uno tiene dos opciones en esta vida cuando escucha un mensaje, el mensaje de Jesús. Aceptarlo significa entrar en la vida eterna que Él ha ofrecido. Rechazarlo significa prepararme para el castigo eterno, para lo que vendrá después. Jesús predicó esta palabra y dijo: hoy se ha cumplido esto que han oído entre vosotros. Yo quiero que oremos al Señor y pensemos por un momento en esto. Vamos a ponernos de pie para orar. Y vamos a pensar en lo que hemos predicado, hemos traído. Como dije, cuando yo vengo a la casa del Señor, y qué bueno que venga a la casa del Señor, porque Él siempre tiene una palabra para mí. Y en esta tarde usted pueda decir: Señor, la verdad es que hoy entiendo tu programa ministerial. Hoy entiendo cuál fue tu misión. Pero más que otra cosa, he escuchado que yo puedo ser libre. Puedo quedar libre. Libre de mi opresión. Puedo quedar libre si ese corazón está dividido, quebrantado, porque Jesús vino para sanarlo. Yo quiero esta tarde, Señor, pedirte que tú me ayudes y sanes mi corazón herido. Dios, tú conoces lo que está pasando en este momento en mi vida. Tú conoces, Señor, la circunstancia que me ha traído a este lugar. Tú conoces, Señor, lo que está pasando en este momento en mi vida. Pero he escuchado esta tarde que el Espíritu de Dios está en ti, que te ungió Dios para proclamar este mensaje, para llenar ese corazón que está en esa condición, para levantarlo. Y yo soy ese, Señor. Yo soy esa persona que te necesita. Padre, vengo a ti esta tarde. Señor, vengo a ti porque te necesito. No hay otra cosa más grande en esta vida, el saber que te interesco, que soy alguien importante para ti, que en medio de este mundo que muchas veces me desprecia, quizás mi vida para algunos no tiene mucho valor y mucho sentido. Qué bueno es que tú me has recordado esta tarde lo que significo, lo que valgo para ti. Cuando algunos pensaban que tú eras solamente para una familia, para un grupo, para una nación, he oído esta tarde que Jesucristo es el Dios de todos, el Señor de todos, el Salvador de todos, y tú quieres salvarme. Gracias, Señor, te doy por esta palabra que me levanta. Ahora, en el nombre de Jesús, entonces, yo me arrepiento de mis pecados, porque es la única condición para conocerte. Tú conoces cómo he andado, cómo vivo.
Pero esta tarde doy el paso más importante en mi vida. Me arrepiento de mis pecados y le entrego a Cristo mi vida, mi corazón. Gracias por oírme, por perdonar mis pecados y por aceptarme como tu hijo. Qué bendición es entonces sentir que salgo de esta cárcel donde mi alma ha estado presa y ahora, Señor, quedo libre porque Cristo me ha hecho libre. Gracias, Padre, por esta bendición de poder conocerte. Oro en la seguridad, la confianza, la certeza que tú estás escuchando mi oración, porque te estoy entregando mi corazón a ti, para que me salves y para que seas el Señor de mi vida. Gracias nuevamente en el nombre de Jesús. Amén, amén. Quedémonos allí de pie por un momento. Vamos otra vez a volver acá. Vamos a pedir que los hermanos que nos ayudan siempre con esta parte puedan tener su tiempo también.